Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarlos. Nuevamente bienvenidos a este espacio. Hoy día tengo conmigo, para los que lo recuerdan, al psicólogo Alejandro Agudelo desde Colombia. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Cintia, muchas gracias a ti por invitarme y un saludo para todos tus seguidores y bueno, esperemos que el tema de hoy sea del agrado de todos. Hoy día vamos a tratar también un tema interesante y nuevamente en el ámbito familiar. Si bien es cierto, muchas veces en el día a día estamos escuchando la palabra tóxico o toxicidad, pero si nosotros lo buscamos como concepto, podemos encontrar quizás sustancia nociva o química o perjudicial para la salud. Pero el día de hoy vamos a hablar de familias tóxicas y Alejandro nos va a explicar un poquito a qué nos referimos en este caso con tóxico, ¿no? Familia tóxica. Sí, así es. Realmente el concepto familia tóxica es un concepto que cuando uno lo emite, uno habla de él, genera como duda, como extrañeza, como que la gente piensa, pero ¿cómo así que mi familia es tóxica? Si mi familia me quiere, si mi familia me ha dicho que nadie me va a querer como ellos me quieren, ¿sí? Ajá, ajá. Pero realmente sí, hay familias tóxicas. ¿Y qué son las familias tóxicas? Las familias tóxicas son aquellas familias que son disfuncionales. Disfuncionales son aquellas que tienen patrones relacionales que lo único que hacen es generar daño a uno o varios de sus miembros. ¿Sí? Son familias en donde las agresiones psicológicas, las agresiones verbales están a la orden del día. ¿Sí? Pero que muchas veces las mismas familias no se dan cuenta. O sea, es como si hubiera como si fueran ciegas ante eso. Porque claro, nos han educado con aquello de que nadie te va a querer como te quiere tu familia. Pues claro, todo lo que pasa en mi familia es por amor. Si me están, Correcto. si me están diciendo que soy bruto es por amor. ¿Sí? Ujú. Pero hay situaciones dentro de las familias que llegan a ser tan complejas que las personas empiezan a crecer con una gran cantidad de problemas y pueden terminar desarrollando trastornos mentales, que ya lo tocaremos más adelante, pero a eso llevan las familias tóxicas, a, a desarrollar trastornos mentales. Cuento algo así muy rápido, ¿cierto? Que me parece muy interesante y es que dentro de la terapia sistémica o del modelo sistémico, uno de los primeros estudios que se hizo con pacientes esquizofrénicos que estaban recluidos en un centro mental bajo su medicación y ellos empezaron a presentar crisis mucho más espaciadas, ¿cierto? Pero una vez los mandaron a sus familias, a vivir otras con sus familias y sus medicaciones, volvieron a empezar a tener crisis muy seguido. Entonces los investigadores dijeron, no, venga, vamos a traer a las familias y miremos qué pasa. Y cuando trajeron a las familias se dieron cuenta que es que son familias que sus patrones llevaban a que estas personas desarrollaran más rápido las crisis. Entonces desde ahí empezaron a trabajar con las familias para que fueran menos patológicas, por así decirlo. ¿Cierto? Porque son Correcto. familias tóxicas, familias que generan el síntoma en la persona, Y en se uno o ajusta, varios. y en realidad se ajusta el significado, porque si lo traducimos y lo entendemos en ámbitos psicológicos, llega a ser nocivo para la salud. Y en esta circunstancia hablamos de salud mental. Y como bien dices, la cultura ejerce bastante presión e incluso este dominio que hay en lo que conversábamos en un inicio, que era el hecho de que a veces las familias, como bien decías, te marcan como que soy tu familia, nadie te va a querer como yo, no me puedes dejar, las mamás sobre todo también, soy tu mamá, me tienes que atender, no me puedes dejar. Entonces muchas veces hay mensajes o dobles mensajes que llegan a confundir a las personas. O como había un chiste que también decía, lo de tu caso me ha hecho acordarlo, que decía, ¿alguno de tus familiares sufre enfermedades mentales? No, ninguno sufre, todos la disfrutan. Y ahí es lo que tú me decías, que normalmente no se dan cuenta, porque ya han crecido bajo este patrón que empiezan a asumir que es lo normal. Y en realidad critican a las familias que son muy sanas, porque les dicen que está mal, que debería haber más bien agresión, que debería haber más bien correcciones con violencia. Y es lo que para ellos es normal.
Entonces, como tú bien me decías ahora, quiere decir que las familias tóxicas crean individuos tóxicos. Sí, 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 así es. Son patrones que se repiten si la persona no es consciente de que su familia está siendo tóxica y no corta eso, ¿cierto? Normalmente es muy difícil darse cuenta sin la ayuda de un profesional porque estamos ciegos a eso. O tiene que ser un caso donde realmente nos empiece a incomodar mucho la situación familiar, incluso porque no es ni siquiera la familia nuclear, sino que puede ser la familia extendida y de generación en generación que eso va pasando, esos patrones. Entonces muchas veces no los vemos y están ahí y vamos a consultar al psicólogo porque me siento triste, me siento aburrido, me siento ansioso y cuando uno como sistémico empieza a analizar el sistema familiar, se da cuenta que es que esa ansiedad o esa tristeza responde a que algo está pasando en la familia y que él lo está expresando de esa forma. Y eso es muy cierto, porque yo también he tenido casos en los que las personas muchas veces llegan sin motivo aparente. De pronto solo quise visitar a un psicólogo porque de pronto está de moda. Ah, pero ¿qué quieres trabajar? No, es que como que algo me molesta, como que no puedo dormir, tengo esa ansiedad. Bueno, empiezan a salir las cositas. Y en ese rebusque de capas, después ya te empiezan a hablar de la familia y es increíble que ellos digan, no sé por qué soy así. Cuando de pronto en esa narración es donde a veces ahí toman conciencia de lo que tú me comentas, ¿no? Y este patrón del que hablamos, ¿se puede cortar? Sí, el patrón se puede cortar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta muchas cosas, o sea, uno, primero hay que hacer conciencia de lo que está pasando. Y vuelvo y repito, no es fácil muchas veces darse cuenta por sí solo. Muchas veces la persona, como lo acabas de decir, va a consultar al psicólogo por cualquier cosa y en el análisis que se va haciendo se descubren que es que hay un asunto con la familia y ahí la persona empieza a hacer conciencia, ¿cierto? Empieza a decir, ah, es que mi familia tal cosa, mi familia pasa tal otra y mi abuela era así con mi mamá es así con nosotros, ¿cierto? Además, porque es que las familias tóxicas son muy diversas, tienen muchas características, ¿cierto? Que sería bueno que ahorita las abordemos, porque de ahí también depende un poco qué es lo que el individuo tenga que hacer. Pero es muy posible cortar ese patrón. Correcto. Igual después de ver estas características, para que ellos vayan entrando en terreno, primero con las preguntitas, ¿es posible o mejor dicho, es recomendable cortar un vínculo familiar a pesar de que sea tu mamá y tu papá? Y creo que esa es la parte más dura, ¿no? La pregunta más difícil muchas veces. ¿Es necesario cortar ese vínculo? A ver, la pregunta es muy interesante, porque es que yo diría que el vínculo no se corta, Ajá, porque nunca seremos ex hijos o ajá. ex padres, ¿cierto? Siempre habrá un vínculo y yo siempre debo tener claro quiénes son mi papá y mi mamá, Uh-huh. independientemente de la relación. Lo que yo puedo cortar o mermar o distanciar es mi relación con la persona, más Muy no el bien. vínculo. Hay mucha gente diciendo es que yo quiero cortar el vínculo, no, el vínculo no lo vas a cortar, Ajá, ajá. es la relación la que tiene que cambiar. Entonces, pero y ahora que ya lo mencionamos y está bien, porque muchas veces yo también lo mencionaba y decía, qué bacán, tú puedes tener muchos ex, pero lo único que no puedes cortar es ese tema con tu familia que vas a decir, bueno, ya, te termino porque estoy harta de ti, no te quiero volver a ver. No pasa, es inevitable. Pero en ese, como me dijiste, alejarnos o distanciarnos, pueden haber como que emociones en contra que se presenten para las personas de alguna manera, por alejarse de su familia después de que han crecido toda su vida con ellos. Y de pronto de adultos dicen, bueno, creo que lo más sano es distanciarme de mis padres. ¿Qué crisis de repente pueden experimentar estas personas? Sí, obviamente es muy probable que se dé una crisis tanto en la persona que toma la decisión como en su familia, ¿cierto? En la entrevista pasada, cuando hablábamos de lo que era la terapia sistémica y de todo lo que abordaba, decíamos que cuando un miembro de esa familia se mueve hacia algún lado,
el resto de la familia tiende a moverse para acomodarse al movimiento del que se va o del que se está moviendo, ¿cierto? En este caso, cuando alguien empieza a alejarse o a cambiar la relación con el resto de la familia, lo que hace la familia de forma muy inconsciente para mantener el equilibrio de esa familia es volcarse hacia él otra vez, ¿cierto? Y atacarlo haciéndolo sentir mal, haciéndolo sentir desleal, muchas veces inconsciente. Entonces, claro, eso va a generar una crisis en la persona que va a decir, sí, soy desleal, sí, estoy destruyendo una familia, ¿sí? Porque la familia lo ve como el que va a destruir la familia. O sea, esa oveja negra es que hace lo que quiere y se va a poder... Entonces, claro, va a generar una crisis, pero es una crisis que es necesario pasarla, ¿cierto? Y como decimos por ahí, después de la tormenta vendrá la calma. Ajá. ¿Sí? Y Y si de la persona realmente quiere salir adelante, quiere superarse, va a tener que pasar esa tormenta. Y a veces viene, es parte de la madurez, ¿no? Y también de enfrentar esos retos de que muchas veces es bueno cortar el cordón umbilical, porque parte de esa toxicidad hay muchos al que le llaman mamitis o los llamados como que el núcleo familiar es tan persistente y tan fuerte que hay personas de que cortan miles de relaciones con tal de nunca cortar la familiar. Y tienen como que el cordón bien anclado ahí, de alguna manera. No lo quieren soltar. Pero ya para que las personas se vayan dando cuenta de que si es bueno cortar o no este cordón umbilical, ¿qué características tienen este tipo de familias? ¿Cuándo llamamos familias tóxicas? Listo, mira, podríamos hablar de muchísimas características, pero yo pienso que hay cuatro Ok. que encierran todo lo demás, ¿cierto? Una primera de ellas, de esas características de las familias tóxicas, es la ausencia de la individualidad, es decir, son familias donde no se respeta la individualidad del otro, ¿cierto? Y a veces me da risa porque son familias que se quieren llamar, es que somos muy unidas, entonces hacemos todo juntos y para donde va el uno va el otro, ¿cierto? Pero cuando uno de ellos quiere hacer algo y es que quiero montar mi empresa aparte o quiero irme para tal parte, se arma el problema. ¿Por qué? Porque la individualidad en esas familias no es un asunto bien visto, ¿sí? Porque la familia no lo ve como una necesidad, el ser individual. Otra característica que tienen es la sobreprotección o el abandono total, dos extremos. O son familias muy sobreprotectoras o son familias muy abandonadoras, ¿sí? Totalmente extremas. Y esto genera, obviamente, individuos que sus relaciones o van a ser demasiado apegadas o demasiado Distancia, desentendidas, porque distantes, despreocupadas, ¿no? ¿cierto? Otra tercera, también muy importante, son familias que se creen que se comunican todo. Entonces son familias que dicen, aquí se habla todo, aquí nada se esconde. Lo cual es mentira. Terminan siendo familias donde hay muchas cosas que no se hablan, muchas cosas que no se dicen, por miedo. Porque si yo digo, es que me siento así porque mis papás dijeron tal cosa o hacen tal cosa, voy a ser sancionada, ¿cierto? Entonces son familias que falsamente creen que todo lo saben, todo se lo comunican. Pero son familias que por el contrario tienen mucho secreto, simplemente que no se dice. Y la cuarta, que es también muy importante, es que son familias que son muy rígidas y cuyos límites son difusos. Los límites son aquellas, por así decirlo, normas que permiten que los miembros de esa familia entren y salgan y se relacionen con otros sistemas. Entonces, cuando son difusos, la persona no sabe qué hacer, no sabe si puede entrar, si puede salir, si se puede mover, si no se puede mover, ¿cierto? Y son familias que son muy rígidas, en donde todo es como que hay un patriarca, una matriarca y todo lo que éste diga y todos andan para allá como perrito faldero, ¿sí? Como los paticos detrás de la mamá pata, para acá, para allá, ¿sí? Entonces, eso también va generando eh, mucha confusión, porque entonces, claro, genera individuos inseguros. ¿Qué hago? Si mi familia no me dice qué hacer, yo no sé qué hacer.
Correcto. Necesitan siempre la guía, como le llamamos, que si bien una guía es bueno, pero ellos ya necesitan estar como adiestrados. He escuchado a muchas personas decir, no, es que alguna vez tú le dijiste a tu mamá que no estabas de acuerdo con eso, o a tu papá que eso no te gustaba, y dicen, no, es que él es mi papá, ¿cómo le voy a decir algo? Y entonces ven mal el hecho de refutar algo que ya dijeron los padres. O sea, es como que, como dijiste, ¿no? La individualidad. Incluso es como si no tuvieran palabra, ni voz, ni voto, ni nada que se pueda conversar. Y esa es la presión que hacen ellos como familia. Y es bueno aclararlo y decir que ese es un aspecto que se tiene que evaluar. Y ya te lo has mencionado. Sí. Sobre todo tanto en esto de la primera con el lado de la comunicación, que es la tercera. El hecho de creer que conversamos todo, pero que en realidad nos estamos guardando muchos sentimientos y muchas emociones. Sí, totalmente. En la parte como comunicacional hay un asunto y es que muchas veces los papás, y voy a hablar aquí de los papás porque realmente en ellos recae gran parte de esta responsabilidad, los papás se creen los más comunicativos del mundo. Pero resulta que es que la comunicación tiene que ser de dos vías. Comunicar no simplemente, es que yo le digo todo a mis hijos, sí, pero es que no está escuchando. Es cómo va a decir si usted no está recibiendo un feedback, una retroalimentación de esos hijos. Usted está diciendo lo que a usted le nace, pero no está partiendo de lo que sus hijos sienten. Eso. Y lo otro es que desde que somos niños, se nos crea con aquella regla de aquí solo es lo que el papá y la mamá digan. Y los papás deciden, ¿cierto? Pero resulta que los niños van creciendo, entonces llegan a la adolescencia y tiene que empezar, incluso antes, tiene que empezar a tener voz y voto. Sobre todo vos, escuchemos qué están sintiendo, qué pasó, ¿cierto? Y terminamos para un lado y para el otro, no es que no vamos a cambiar de casa, listo, nos fuimos y nos preguntamos si les importa, si les gusta, si no les gusta, ¿cierto? Entonces, eso termina generando un peso, porque es que los papás no escuchan y los chicos no tienen voz y voto en una familia, porque todo lo deciden los papás. Y si bien, correcto, y si bien también como un lado de la autoridad que de alguna manera representan, es comunicarlo, conversarlo, ser democráticos. No quiere decir que tampoco vamos a hacer todo lo que mis hijos dicen solo por darle voz y voto, porque ahí también llegamos a confundir el tema de las pautas de crianza, los límites que a veces no están claros. Pero lo que tratamos de decir, que igual no se confunda con las personas, me parece que el mensaje va por el lado de que se les incluya en las decisiones para que se sientan acompañados, pero más no depende que todo gire en torno a lo que ellos digan. Claro está, los papás igual están ahí, ¿no? O igual, ¿cómo lo ves tú o qué es lo que, de acuerdo a qué edad? Porque también cuando son los niños, y hay niños que siempre están como que queriendo, pidiendo, y los papás en esta confusión empiezan a hacer todo lo que los hijos dicen para no crearles un trauma. No, es que pobrecito, tengo que incluirlo. No, es que tengo que pedirle permiso. No, es que tengo que decirle. No, es que tengo que comunicarle. Y empiezan más bien a hacer el otro extremo. Ya no son como que rígidos, pero ahora son más bien muy permisivos. Y no están como que en el medio, en el equilibrio. ¿Qué recomendación igual para ellos también? Efectivamente. Hay una cosa muy importante y de alguna forma la decías ahorita y es, hay que buscar un punto medio, ¿cierto? Es como esta familia estilo democrática, en donde todo lo conversamos, en donde los papás escuchan a los hijos, así la decisión finalmente la tomen los papás, pero ya escucharon qué piensan sus hijos. O sea, yo pienso que eso es lo ideal, ¿cierto? A medida que los hijos van creciendo. Y ahí entraría un tema que es muy importante y es, hay que entender algo, así como desde la psicología hablamos que los seres humanos pasamos por etapas, la infancia, la adolescencia, no sé qué, las familias también pasan por etapas, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos el ciclo vital familiar. Y cada etapa tiene unas tareas que hay que cumplir. Y es precisamente cuando esas tareas no se cumplen que las familias empiezan a ser tóxicas. Entonces, por ejemplo, una familia en etapa de hijos adolescentes, ¿cierto? Una de sus tareas fundamentales es ayudar a que estos hijos socialicen y a que estos hijos tengan unas reglas y unas normas más democráticas, por ejemplo. Y si no se cumple esto,
¿sí? Esta familia, estos papás empiezan a ser tóxicos. ¿Por qué? Porque empiezan a generar una cantidad de situaciones en sus hijos y empieza a generar conflicto en la familia. Entonces, donde el papá dice, pero es que no me hace caso, es rebelde, se volvió grosero. Claro, es que usted no está cumpliendo lo que tiene que cumplir, ¿cierto? Porque a veces los papás, por miedo, no empiezan a dar clases, sino que dicen, es que tengo que mantener a mis hijos muy apretados, porque así no se me van. Y no es así. Hay Se que, me van a hay caer, que, dicen algunos. hay que saber entender cada etapa y vivir cada etapa y cumplir sus funciones. Y si nosotros mencionáramos estas etapas, ¿también podríamos enumerarlas o de qué tipo de etapas podríamos mencionar quizás? Listo. Si bien es cierto que es un tema largo, quedaría para otra, pero así a grandes rasgos, el ciclo vital familiar tiene la etapa de la formación de la pareja, ¿cierto? Después la etapa de la llegada de los hijos, con hijos pequeños, Uh-huh. ¿cierto? La etapa con hijos adolescentes y finalmente podríamos hablar de la etapa de la salida de los hijos del hogar, que lo llamamos etapa de nido vacío. Serían cuatro Uh-huh. fundamentales. Hay autores que hablan de una quinta, que es también la etapa de la vejez, ¿cierto? Uh-huh. Cuando se muere uno de los cónyuges, que sería la quinta. Cada una de esas cinco etapas tiene sus tareas, que en el momento en que no se realizan, ahí tenemos problema. Pero bueno, eso puede ser cuestión de otra entrevista, de otro tema, de otro video, porque es Prepárense profundo. entonces ustedes también los que están escuchando para que lo tengan en cuenta, de hablar del ciclo vital de la familia, porque es importante pasar exitosamente las etapas, si no, como nosotros decimos, nos quedamos ancladas en uno y ahí es donde vienen los problemas. Igual que los niños cuando ustedes dicen, ay, mi niñito no, ya está grande y sigue chupándose el dedo, o de pronto, ay, se sigue orinando y ya tiene X. Entonces, de alguna manera entender por qué muchas veces nuestras conductas tienen una razón por esto mismo que se acaba de mencionar, que lo vamos a conversar. Retomando el tema, ¿cómo podríamos abordar de pronto a estas familias? Que muchas veces el hecho de ser tóxicas o de pronto estar cegadas ante la realidad no acepta que ellos tienen un problema. ¿Cómo de alguna manera los abordamos a maneras puntuales? Ya Sí, sea realmente el abordaje de estas familias es complicado y realmente el abordaje se da o empieza por un miembro de la familia, que es el que uh-huh. se empieza a sentir algún síntoma, se siente triste, se siente ansioso, siente que no progresa, siente que está asfixiado en medio de esa familia, cualquiera de estas cosas, y es el que va a buscar la ayuda, ¿cierto? Entonces, a través de él uno empieza a hacer un trabajo para que él haga conciencia de lo que está pasando, ¿cierto? Muchas veces traer estas familias a consulta es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque ellas no se sienten enfermas, ellas se sienten que están bien y sienten que el que está mal es el que fue a consulta. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Eh, pero muchas veces cuando uno inicia el trabajo individual, en algún momento del proceso, logra traer a uno o al otro miembro y los va llamando de a poquito, ¿cierto? Y ellos se van dando cuenta. Y muchas veces cuando se terminan dando cuenta es como descubrir algo que no habían visto, como quitarse una venda de los ojos, ¿cierto? Es hasta muy simpático empezar a ver esas reacciones, porque cuando los papás empiezan a escuchar a sus hijos y a darse cuenta, ay, es que yo actuaba de esa forma, increíble, no sé qué, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta y empiezan a generar cambios importantes, ¿cierto? Pero en sí, el abordaje empieza por uno de los miembros, porque Uh-huh. tenerlos inicialmente a todos en consulta es muy difícil, a menos que llegue un momento en donde un papá o una mamá diga, aquí ya lo está pasando, vamos a consulta y los arrastre, que sean tan Incluso conscientes. ha pasado que llega la familia, pero llega porque el culpable del problema por el cual llegan es el hijo, ¿no? Ay, tengo un adolescente que ya no puedo más con él, está como que me aterra su comportamiento, siempre está molesto, está aquí. Ok, el adolescente es el problema. Y luego el adolescente ya te hace toda la narración de lo que trae, pero los padres dicen, no, nosotros no somos así y siguen en negación y en constante negación.
porque sobre todo para muchas personas, bajo la personalidad que tenga cada uno, he escuchado que muchos no quieren tampoco aceptar el cambio ni ceder, porque sienten de que con eso pierden autoridad o incluso se vuelven demasiado como que sensibles ante lo que les pueda pasar. En como que su mecanismo de defensa los ha mantenido vivos. Es como que sienten eso, de alguna manera. Sí, sí, y normalmente cuando la familia llega a consulta toda junta, como lo acabaste de decir, siempre señalando a un miembro como nosotros le llamamos el chivo expiatorio, ¿cierto? Es el que presenta el síntoma, es que él está rebelde, está muy triste, entonces todos venimos a apoyarlo, todos, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a hacer todo ese análisis allí y empieza a voltearles y a mostrarles que hay otras cosas, ya empiezan como a sentirse incómodos, ¿cierto? Y físicamente lo que uno ve en consulta es que empiezan a moverse, ¿cierto? A moverse en su silla, a mirar para otro lado, se ríe el uno con el otro se siente incómodo, el papá empieza a decir cosas que no son, empieza a buscar la excusa, la mamá dice no sé qué, ¿cierto? Entonces uno empieza a comprobar que si hay algo que no se ha dicho o que uno lo está diciendo, pero que ellos no lo quieren aceptar, ¿cierto? Entonces a veces uno tiene que ser muy delicado para evitar que no vuelvan a la consulta. Entonces muchas veces lo que uno hace es, si es una situación muy delicada, parte del grupo, entonces llamo a una próxima cita a los papás o a la mamá con el hijo chivo expiatorio o así, y empieza uno a mirar relaciones hasta que va cuadrando y después vuelve a llamar a la familia completa. Pero uno tiene que cuidar mucho eso porque si no, no haces nada, o sea, uno no se puede ir en contra de esa familia porque no se van de la consulta. Correcto, correcto. Uno no sabe. A mí me ha pasado muchas veces trabajar con de pronto adolescentes, con las esposas, y el padre es el que nunca llega, y de pronto ellas vienen con la idea de que, ay, conversé con mi esposo y el esposo ha dicho que no, usted nos está lavando la cabeza, que no sirve para nada la psicología, que no debemos volver, estamos perdiendo plata. Entonces, mientras uno viene haciendo aquí un trabajo, tras de nosotros hay otro tipo de trabajo. Y hay una manipulación, porque también muchas de las personas, padres, madres o alguno de los miembros que ejerce el poder, hace manipulación con el resto. Porque te trata como que de volver al terreno donde ellos se sienten cómodos, claro. Claro, además porque es una forma, cuando uno empieza a descubrir cuál es el hilo de la cosa, lo que hace la familia es tratar de moverse de tal forma que niegue la situación, ¿cierto? O sea, es como, no, no, aquí no está pasando. Entonces, claro, empieza, no es que mi marido dice que usted no está lavando el cerebro, que la psicología no sirve. O sea, ellos echan el asunto para otro lado. ¿Por qué? Porque se está poniendo al descubierto lo que está ahí, lo que ellos no quieren ver ni que se vea. Porque el verlo y el que lo vean implica que se van a tener que mover. E implica que van a tener que darle la razón al que para ellos es el del problema. Correcto. ¿Cierto? Y esto también explica el hecho de que sea una familia tóxica, que lo va a negar, ¿cierto? Como bien dice la señora, ¿no? Usted que es psicóloga, trabaje con el inconsciente de mi marido, porque ahí está como que con ese problema de que el inconsciente, la palabra se ha hecho muy usual y piensan que es otra cosa y nosotros nos referimos a otro tema. Y ya que estamos hablando de inconscientes, existen formas en que las familias nos causen esos trastornos mentales que comentaste. ¿Cuáles serían de pronto también los más usuales o los que se han presentado con mayor incidencia? Pregunta muy buena. Hay cuatro maneras, cuatro formas. Digo, hay varias, pero pienso que hay cuatro que son fundamentales y encierran todas las anteriores, que son las bajo las cuales las familias tóxicas generan daño en sus miembros, ¿cierto? La primera de ellas es el poner etiquetas, ¿cierto? Y los roles, ¿cierto? Lo que llamamos el efecto Pigmalión, ¿sí? Que es, los padres acostumbran mucho a etiquetar a los hijos, entonces dicen frases como mi hijo es muy inquieto, o mi hijo es muy necio, mi hijo es vergonzoso, ¿sí? O sea, se refieren al hijo como algo, es muy vergonzoso, es muy grosero, ¿sí? Eso es una etiqueta que genera un peso muy fuerte en la persona y va empezando a desarrollar diversos trastornos mentales. La otra forma, que
se denomina amores que matan, y era lo que hablábamos ahora. Los padres siempre nos dicen, nadie te va a querer como te queremos nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando yo siento que mi familia realmente no me está expresando el amor que yo necesito o que yo quiero, lo que, sobre todo los niños, lo que empiezan a pensar es que si mi familia no me quiere es porque no soy digno de que nadie me quiera. Entonces crezco con una sensación de no merezco ser querido. Crezco con una autoestima por allá abajo en el piso. ¿Sí? Porque son amores que matan, porque la familia no sabe expresar afecto. Entonces crecemos con ese vacío. La tercera son los padres sobreprotectores, al extremo, porque son padres que no dejan mover a su hijo para nada, que está pendiente si se cayó, cualquier media lluviecita ya le ponen 80 abrigos encima para que no se resfríe, ¿sí? Y todo eso genera inseguridad. A los niños es dejarlos que exploren el terreno, su vida, que aprendan, ¿sí? Ahí me voy a ir a la actualidad. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, uno escucha mucho, no, es que yo a mis hijos no les voy a volver a mandar al colegio, no, es que yo a mis hijos no les dejo salir. Entonces yo digo, pero no los está ayudando a enfrentar la situación, les está generando más pánico, más miedo, más inseguridad. ¿Por qué? Porque somos padres sobreprotectores. Sí, es que no queremos que mi hijo se enferme y se me muera, eso sí es verdad. Pero tengo que ser racional, ¿cierto? O sea, ¿Qué sería ¿Cuál era la cuarta para igual? Porque creo que me salí. listo. Y la cuarta, la cuarta, luego la pregunta. Listo. La cuarta son esos deseos e inseguridades proyectadas en los pequeños de la casa. Son esos papás que proyectan sus inseguridades en los hijos o que proyectan lo que quieren ser. No es que yo tengo que meter a mi hijo a clases de fútbol porque es que me gusta el fútbol, pero no sabe si al niño le gusta el fútbol. O a la niña ballet porque es que tiene que ser bailarina. Pero resulta que es que la niña no quiere ser bailarina, sino que es que la mamá quiso ser bailarina y nunca lo logró. Entonces, ¿sí? Eso también genera y va a generar al final enfermedades mentales, inseguridades, frustraciones. ¿Por qué? Porque no es lo que el niño quiera, sino lo que la mamá quiera, ¿cierto? O las inseguridades, los miedos, les transmito mis miedos. Correcto. Es que no puede salir porque te va a pasar algo. Pues es que es tu miedo, no es miedo del niño. No te montes allá porque te vas a caer. Pero, correcto. Y de alguna manera también hay familias que siguen la secuencia de profesiones y de carreras. Nosotros fuimos médicos y tú tienes que ser médico. Pero papá, yo no quiero ser médico, quiero ser pintor quizás. Entonces los papás te siguen y te siguen hasta que hay muchos, y la mayoría que yo he podido conocer, efectivamente, se volvieron médicos, abogados y siguieron con ingenieros y siguieron como que esa línea familiar para no cortarla, para no desobedecer, pero del todo no eran felices. Lo mencionaron muchas veces. Si alguien está escuchando, no es personal, es general, pero muchas veces pasó eso. Y ahora que mencionaba lo del aislamiento, como padres todos van a querer siempre proteger a su familia. En general todos nos queremos proteger. No llegar al tema de alguna manera catastrófico, como que verlo todo de forma como que algo malo, como el fin del mundo, pero ahora que tú mencionaste esto del colegio, ¿qué hacer con los padres? ¿Qué deberían en todo caso los padres hacer? Cuando de pronto en los países latinos los índices o las estadísticas están mucho más altas en los contagios. Entonces, ¿qué es lo ideal o cómo proteger al niño? Si bien no puede salir, porque también hay reglas, ¿cómo manejar esta situación? sí, mira, yo pienso que lo importante es no entrar en pánico. Yo pienso que lo importante es racionalizar la cosa. Sí, hay contagios, hay no sé qué, pero también tenemos que entender que los diferentes gobiernos de nuestros diferentes países están tomando acciones para evitar un poco de eso, ¿cierto? Entonces, listo, ahora están desescolarizados y todo es online, ¿cierto? Lo más seguro es que en el momento en que vuelvan a las clases y los gobiernos tomen esas decisiones es porque ya se han dado cuenta que epidemiológicamente lo pueden hacer. Obviamente me imagino que van a tomar las 80.000 precauciones los gobiernos y las instituciones educativas, uso de tapabocas, uso del guante, el jaboncito, la cosita, ¿cierto?
Y todo eso hay que hacerlo, ¿cierto? Lo que no hay que hacer es decir, no, es que no lo mando por el resto de año, porque me parece que atenta también contra el derecho a la educación del niño. Y ahí está operando es el miedo del papá y no el miedo del niño, y se lo voy a transmitir. Entonces, claro, al otro año mi hijo no va a querer ir a estudiar y me va a preguntar por qué. Claro, ¿cómo, por qué? ¿Por qué? Porque es que, claro, ya le metí el miedo, ¿cierto? O sea, ¿cómo le voy a decir, no, ahora no te voy a mandar, pues ya el otro año te voy a decir, sí, ya sí puedes ir? Espérate, qué incongruencia. O sea, no tiene que ser congruente, ser racional y decir, listo, venga, tomemos las precauciones, señores de institución educativa, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo me van a garantizar usted a mí que mi hijo no va a estar en los contagios? ¿Cómo el gobierno, las instituciones gubernamentales me están garantizando a mí eso? Ah, es que vamos a hacer unos días sí, unos días no, vamos a tener estos cuidados, listo, pues vamos a seguirlos. Yo siempre he dicho y se lo digo a todo el mundo, el autocuidado empieza por nosotros, pero si nosotros hacemos caso omiso a lo que nos dicen nuestros gobernantes, nuestras autoridades de salud, pues vamos a estar en riesgo, ¿cierto? Correcto. Y no podemos dejar de vivir la vida simplemente por pánico. Hay que Correcto. Y esto vivir. hay que tener en cuenta sobre todo para todos los que nos están escuchando, si bien la realidad en cada uno de los países o ciudades, incluso dentro de un país, son muy diferentes. Y es por eso que ahora las decisiones se vuelven también personales. Porque, por ejemplo, aquí donde yo estoy no hubo cuarentena, pero las decisiones o la cuarentena que fue personal o voluntaria ya dependía de cada persona, porque el riesgo sí existía. O sea, no es un miedo como imaginario, pero de alguna manera, también como dices, ¿no? No caer en pánico, tomar las medidas necesarias, pero por ejemplo, en mi ciudad, en Perú, eh, no hay un tema en el que tú ves que las personas están tomando conciencia, no han tomado conciencia. Tú dices, esta pandemia va a crear una mejora en las personas, tú ves la realidad, lo ves en las calles, ves lo que pasa, todo el mundo nunca, por más que le dijeron no salgan, salió, entonces todo seguía como que en aumento. Entonces como padre muchas veces aquí viene como el doble mensaje, porque dicen, ¿cómo lo mando al colegio si yo sé que los padres nunca se preocuparon? O sea, hay mucha realidad de la que nunca. Y eso de confiar en el, no, es que seguro van a tomar medidas, es a la deriva, porque en realidad no sabes si es que realmente están tomando una medida necesaria o buena, al menos en mi contexto, que es lo que estamos viviendo. Aquí, por ejemplo, tú ves que si vuelven al colegio es porque se han tomado las medidas, porque de alguna manera hay más cosas, hay más protección, igual que en China, tú ves cómo los niños llegan, hay se desinfectan, hay bastante educación, bastante cultura de por medio. Pero hay países que su realidad no se ajusta y no están preparados, tanto por educación, por cultura, por contexto, por gobierno, por corrupción, o sea, por muchas cosas. Que sí veo que por eso es que de pronto los padres entran en este tema de no saber qué hacer. Pero lo que no lo veo como excusa es el tema de la educación, que muchos padres se están frustrando porque no son capaces de enseñar a sus hijos y porque no tienen ni los recursos ni la paciencia. Y en todo caso, por ese lado va en qué van a hacer los padres y cómo trabajar para que de alguna manera sí puedan seguir también educándolos. Hay muchas familias, por lo que tú me has comentado, entonces, ¿cómo va el hecho de las familias que educan en casa? Hay familias que educan en casa y no hacen el tema escolar hasta que ya están más grandes. Yo pienso que cada cosa es respetable, o sea, yo pienso que el tomar la decisión de educar en casa es respetable. Yo ahí pues como que no me meto. A lo que sí voy es que una cosa es educar en casa y otra cosa es cómo llevo a cabo la socialización de mis hijos. Porque obviamente una institución educativa permite socializar, pero Correcto. si yo los educo en mi casa, tengo que tener otra forma de que ellos socialicen, porque si no lo que voy a hacer es crear sujetos asociales. ¿Qué es lo que pasa aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos tú ves mucha preparación, mucho empuje, muchas oportunidades, muchas familias con también muchos temas de conocimiento y todo el tema, pero los ves asociales.
No hay Ujú. integración como sociedad. No somos como los latinos que estamos en fiestas y armando grupos y en constantes reuniones familiares. Entonces, esto sí se ampliaría mucho porque hay mucho de lo que hablar. Y como ahorita, esto que tú has mencionado en las familias, sobre todo tóxicas, están viviéndolo durante cuarentena, donde ha sido más de 2 meses que no has podido salir de tu casa y has tenido que convivir con estas personas que son tu tormento. ¿Qué hacer como últimas recomendaciones, como hijo, como pareja, como miembro de la familia, para no verme afectado ni volverme persona tóxica quizás, viviendo en aislamiento que todavía lo estamos haciendo? ¿Qué recomendaciones de pronto podríamos dar? Sí, tú tocas un tema importante y es que ahora con todo este cuento de la pandemia y el aislamiento y las cuarentenas, las familias tóxicas se exacerban más, ¿cierto? Y empiezan a moverse muchas más cosas. Yo pienso que una de las cosas más importantes allí es que como hijos y miembros de estas familias y papás tengamos en cuenta que por más aislamiento que tengamos, tenemos que dar espacios individuales, dar, ¿cierto? Que cada quien tenga su individualidad, que cada quien sea escuchado, que cada quien pueda tener su momento de escuchar su música, ¿sí? Que la convivencia familiar sea una convivencia muy sana, donde se respete como el espacio de cada uno, la opinión de cada uno, el sentimiento. Ahora, en esta época afloran mucho los sentimientos, las frustraciones. Y si no hay unos papás prestos a escuchar, uno, y dos, si no hay unos papás que traten de alguna forma de mirar cómo logran bajar un poquito la frustración de sus hijos, sobre todo de hijos adolescentes Uh-huh. y niños, ¿cierto? Pues vamos a tener una bomba de tiempo. O sea, yo pienso que después de que todo esto pase, vamos a tener una gran afluencia en los consultorios psicológicos, porque Se van a espera, se aumentar espera. casos de ansiedad, de estrés, de no sé qué, producto de todo esto. ¿Cierto? Uno quisiera que no fuera así, porque qué triste que la salud mental se nos deteriore. Por eso siempre mi llamado va a ser a que los papás le den importancia a la salud mental, Uh-huh. por encima de cualquier cosa, por encima de lo educativo, por encima de las otras cosas. La salud mental está primero, ¿cierto? Sobre todo la salud mental de los hijos. Pero para eso ellos tienen que también ser conscientes de cómo estoy viviendo el espacio con mis hijos, si les estoy transmitiendo mis frustraciones. Porque Uh-huh. también como papás tenemos miedos, tenemos frustraciones, inseguridades de qué va a pasar más adelante, la solvencia económica, lo otro. Pero es mi asunto, yo no tengo por qué traspasárselo a, a mis hijos. Entonces tengo que cuidar mucho de eso, ni en la relación de pareja. ¿Sí? Yo tengo que mantener mis problemas personales aislados de eso. Aunque suene difícil, sí, pues tengo que buscar la forma. Y ahí metería yo una cosa, aunque suene a publicidad, pero hombre, hay que buscar la ayuda psicológica. En este momento, la gran mayoría de psicólogos estamos atendiendo online. Es porque no acercarse y decir, venga, necesito una asesoría, me está pasando esto, ¿qué hago? No nos creamos como papás o mamás autosuficientes, Correcto. porque es un gran error. Busquemos la ayuda. Muy bien Alejandro, y ya han escuchado. Todos necesitamos ayuda en algún punto y no tengamos miedo ni nos sintamos vulnerables por pedirla. Los psicólogos estamos para acompañarlos y ya tienen aquí a Alejandro, me tienen a mí, voy a dejar sus datos y cualquier consulta que ustedes tengan, háganla llegar y rescaten ese mensaje último que también se mencionó. Ante todo lo que estamos viviendo, la prioridad es nuestra salud mental. Mientras nosotros estamos estables, todas las cosas van a caminar bien. Así que atentos a eso y nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandro. Listo, muchas gracias a ti.